Adriana, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Gutiérrez, estudiante del doctorado en Ciencias de Educación, y esta es una entrevista sobre problemáticas educativas locales. Cuéntanos, Adriana, en qué trabajas, años de experiencia y para empezar la entrevista. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Adriana Álvarez, soy docente de inglés de los grados 10º y 11 en la institución educativa municipal Artemio Mendoza Carvajal de la ciudad de Pasto, al sur de Colombia. Eh, Llevo como 15 años de experiencia en el sector público, muchísimos más al nivel privado. Podría decir que es bastante grato tener como esa formación profesional para poder enfrentar estas problemáticas que se presentan a nivel del sector público, ¿no? Que es totalmente diferente el tratamiento. Y Adri, hablando sobre problemáticas en la educación, ¿en qué medida consideras que las políticas educativas actuales en Colombia responden a un genuino interés de bienestar social y equidad? O si por el contrario, crees que están más orientadas a satisfacer las necesidades de la economía global y la formación del capital humano para la competitividad. Vale. Yo creo que las políticas educativas en Colombia sí obedecen a un bienestar social y a una búsqueda de equidad dependiendo del gobierno que esté en el momento, ¿no? Liderando estas políticas. Hay una demanda creciente en la economía global y sí se enfoca a la formación del capital humano, sobre todo para la formación en competitividad, ¿no? El capitalismo cognitivo. Hay unos estándares, se obedece a unas pruebas externas, hablamos de las pruebas internacionales PISA, por ejemplo, que siempre están midiendo lo que nosotros como sector educativo público podemos lograr en la transformación de ese conocimiento para la sociedad. Sin embargo, siempre se lucha contra unas desigualdades profundas que limitan esa equidad. El desarrollo integral se ve limitado porque, por ejemplo, en nuestro país la atención a los chicos y a las chicas siempre va a ser diferente. Por ejemplo, si hablamos de lo urbano a lo rural, si hablamos de sectores en los que es de más fácil acceso a la educación y como que los estratos sociales varían demasiado. Por ejemplo, yo estoy atendiendo comunidad de población vulnerable. Entonces, siempre la calidad educativa va a variar de acuerdo a las problemáticas que la ciudadanía presente, de acuerdo a las problemáticas que el país esté viviendo. En este caso, por ejemplo, en nuestro contexto, nosotros trabajamos con población que son desplazados, son víctimas de guerra, son víctimas de muchísimas circunstancias sociales que han coartado de alguna manera ese crecimiento en la educación. Dale. Dentro de este contexto local, Adriana, mm, ¿cómo percibes la brecha entre política educativa entendida como texto, o sea, leyes, decretos y documentos oficiales, y la aplicación real, digamos, el proceso en la práctica cotidiana como docente? La experiencia que yo he tenido es que he trabajado, por ejemplo, en instituciones en las que encontramos buenos líderes. Entonces, eso depende mucho del rector, de una, ¿cómo se dice? De una construcción de un PI que de verdad corresponda a las Ujú, necesidades de la ujú, comunidad. Entonces, obedecemos a lo que se está trabajando en cuestiones de políticas públicas, que es lo que se busca como objetivo general. Sin embargo, si los líderes locales no están inmersos en las necesidades y en los contextos en los que laboran, es ujú, muy difícil que esas políticas puedan ser efectivas. Es necesario un liderazgo y es necesario un PI efectivo que busque un modelo que atienda esas necesidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con un modelo holístico donde prima el desarrollo integral del ser humano, donde se da atención a esas necesidades. Y, por ejemplo, hablando de eso, en Pasto somos la ujú. institución educativa que más atiende estudiantes de inclusión sin tener una formación nuestros docentes como tal en educación inclusiva. Hemos sacado adelante muchísimas vidas, muchísimos proyectos personales que no se vean truncados porque la educación está en una generalidad. ¿Sí? Entonces, eso va de la mano de un líder que siempre esté eh,
interesado en responder a esas necesidades que el contexto presenta. Como te digo, trabajamos en un sector bastante difícil. La problemática socioeconómica del sector es difícil. Encontramos bastantes migrantes, encontramos población de desplazados, encontramos bastante población afro que viene del Mm. sector Pacífico de Nariño, donde tú sabes que los conflictos armados son constantes, entonces la educación no es una prioridad. Allá la educación viene tal vez acompañada de un consuelo, digámoslo así, por salvaguardar la vida, porque las escuelas se convierten en eso y cuando vienen acá a la ciudad, pues los chicos se enfrentan a una educación y a un estilo de vida educativo bastante diferente, bastante más intenso a lo que es en esas regiones. Entonces hay que dar respuesta a todas esas necesidades. Y dentro también de tu contexto en la institución, me imagino que se presentan dificultades, digamos, en los procesos de enseñanza. Digamos, ¿tú consideras que estos obstáculos son fallas individuales de los sujetos, de los estudiantes, o es el resultado de procesos de exclusión social y falta de un enfoque de derechos en el que el Estado no ha logrado mitigar el territorio? Es bastante difícil en el sector en el que nosotros nos movemos porque Nariño es un sector bastante diverso. Ujú, Entonces, sí se da respuesta desde las políticas, se da respuesta desde las instituciones, pero hay de todo un poco. Y sí, lo que prima es bastante como el descuido individual, personal, en el contexto familiar, porque ujú, nosotros siempre pensamos como en el triángulo en el que se debe estar protegido el estudiante, ¿sí? La institución, la familia, el ujú, estudiante, pero cuando la familia falla, que es lo que más sucede en estos casos, ujú, es muy difícil sacar adelante al estudiante. Son pocos los casos de éxito, pero sí son posibles. Hay estudiantes que, por ejemplo, da lástima decirlo, ¿no? Se ujú, atiende por decir las políticas educativas en cobertura de, por ejemplo, los alimentos, el PAE. ujú, Eso en el colegio nunca ha faltado y se trata de que los estudiantes tengan su PAE diario, su alimentación diaria. Hay estudiantes que solamente asisten por recibir esa alimentación y las familias olvidan que esa ujú. alimentación respalda un proceso cognitivo que debe crecer, al cual se le debe dar un seguimiento en casa, pero eso no se hace. Entonces, el trabajo puede llegar a perderse. Sí hay bastante descuido, pero es porque también esas políticas en cobertura no solamente deben centrarse en el estudiante, sino en la educación de las familias. Y es ahí donde las instituciones tienen bastante responsabilidad y bastante abandono, digámoslo así, porque para eso se Ujú. necesita una infinidad de recursos con los que a veces no se cuentan. Gracias, Ari. Hablemos un poco sobre la agenda y asignación de prioridades. Digamos, hablando en la Municipalidad de Pasto, ¿cómo percibes, digamos, basado en tu experiencia profesional, se define la agenda de prioridades para dar soluciones a los problemas educativos? ¿Prevalecen las necesidades de los estudiantes o también hay influencia, digamos, de otros actores como los indicadores de las pruebas PISA o de OCDE, etcétera? La estandarización internacional siempre va a ser como la guía, digamos, ¿no? Lo que nos muestra Ujú, que estamos, entre comillas, haciendo bien o haciendo mal. Sin embargo, esas estandarizaciones son injustas porque ignoran estos contextos en los que ujú, nosotros tratamos de hacer educación. Sin embargo, en la institución en la que laboro, sí se da prioridad a la necesidad del estudiante. Los planes, las mallas curriculares, todo lo que nosotros hacemos en planeación y lo hacemos como equipo de trabajo según áreas y según proyectos transversales, lo hacemos pensando ujú, en esas necesidades. Por ejemplo, están así que en la institución nosotros tenemos un proyecto en el que nosotros fuimos declarados como territorio de paz y somos pioneros a nivel nacional. Imagínate que en un ujú, sector tan vulnerable y tan complicado somos declarados territorios de paz. Y estamos aliados y respaldados por instituciones como la UNICEF, como eh, los jesuitas, por ejemplo, que son ujú. instituciones que respaldan estos proyectos, pero son alianzas logradas por los líderes institucionales. Entonces ahí es donde yo digo que si el líder no está
de verdad atento a las necesidades y a los objetivos que según esas necesidades se pueden conseguir, las políticas no son efectivas. Entonces, sí se ha dado respuesta desde la necesidad, sí hemos visto cambios. Puede que no sean todavía mucho a nivel académico, pero sí estamos logrando priorizar lo que el estudiante necesita para que tenga un bienestar dentro de la institución y de verdad vea que es una educación integral. Bueno, y así la última pregunta, Adriana. ¿Cuál crees que deberían ser los mecanismos necesarios para atender estas problemáticas? ¿Como un fortalecimiento de la planificación burocrática tradicional del Estado o más bien como un tránsito hacia modelos de gobernanza que permitan una participación vinculante de la sociedad civil y los actores locales en la toma de decisiones como padres de familia, estudiantes, los mismos docentes? ¿Qué crees? Yo creo que el Estado tiene bastantes instituciones que son fortaleza y a las que se les ha olvidado que, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Es necesario vincularse más entre estas instituciones que son de carácter público para que respalden estos procesos educativos. Cuando nosotros hablamos de educación, no solamente estamos pensando en el crecimiento cognitivo, en el desarrollo académico del estudiante, sino en su bienestar integral y eso involucra a las familias. Si la familia al estudiante le falla, pues entonces su crecimiento se va a ver truncado. Y como institución no vamos a poder hacer nada. Yo creo que los mecanismos están en buscar esas alianzas que nos ha tocado a nosotros como institución buscarlas, que sean desde las cabezas mayores, ¿sí? em, que no los hagan esperar tanto por salud, que no los hagan esperar tanto en atención psicológica, sino que eso debe priorizarse a través de las instituciones de manera más asertiva y de manera más efectiva para que estos chicos de verdad logren un bienestar, porque ¿cómo hacemos para exigirle a un chico que rinda académicamente si en su casa hay problemas, si en su casa su padre es un presidiario que está ausente, si en su casa no tiene que comer, si sufre físicamente algún Ujú. daño o simplemente está enfermo? Entonces, ese bienestar debe estar respaldado desde las grandes entidades con políticas locales, digámoslo así, porque pues desde el gobierno se hacen muchas cosas, digamos, las cosas y las leyes están ahí, son claras, los derechos no Ujú. se pueden vulnerar, pero en tanto los líderes locales no estén muy inmersos en lo que cada institución necesita, porque somos todos diversos en todos los sectores, pues va a ser muy difícil que eso funcione y que nuestros estudiantes de verdad alcancen esa estandarización que por fuera tanto se exige y tan injusta es, porque somos países latinoamericanos con diferentes riquezas, con diferentes necesidades. Entonces, va a ser muy difícil que eso se alcance, ¿no? Listo. Pues solamente me queda agradecerte, Adriana, por esta charla, por esta entrevista. Y pues la mejor de las suertes, ok, en tu práctica docente. ¿Listo? Muchas gracias.